Un saludo muy especial a toda nuestra comunidad de expertos en retail, nuevamente con un espacio de Retail Coffee, un espacio de amigos, un espacio tranquilo, un espacio donde estamos hablando de diferentes temas de mercadeo, de ventas, del retail. Y para el día de hoy nos está acompañando Julián Mora. Julián es administrador de EAFID con una especialización en mercadeo de la misma institución, un MBA de ESIC. Julián tiene más de 15 años de experiencia, todos ellos en Grupo Familia, en diferentes cargos en mercadeo, trabajando diferentes categorías. Actualmente Julián tiene la responsabilidad de la gerencia de la marca Familia y desde Family Care pues tiene toda la responsabilidad también sobre lo que es Latinoamérica. Julián, bienvenido, ¿cómo estás? Jaime Andrés y a todos los que nos están escuchando y compartiendo con nosotros, primero que todo, mil gracias por este espacio. Gracias a ti, expertos en retail, por fomentar este tipo de iniciativas para amplificar el conocimiento. Y bueno, hoy digamos que acá vamos a abordar un tema que la verdad, pues personalmente me apasiona y creo que es algo que no se nos puede olvidar en ninguna de las estrategias de negocio por más incertidumbre y crisis en las que estemos. Así es, Julián. Entonces, hoy vamos a hablar de la sostenibilidad y de la circularidad y eso lo vamos a aterrizar obviamente al caso familia. Julián, yo quisiera que nos contaras un poco y arrancáramos de lo general a lo particular y nos contaras un poquito ese concepto de sostenibilidad, cómo se lleva a una marca, cómo se lleva a una categoría. Bueno, primero digamos que desde mi experiencia en poder estar presente, digamos que liderando tanto marcas tan reconocidas y tradicionales como haber emprendido y participado en marcas totalmente nuevas, para mí el tema de sostenibilidad tiene como tres grandes pilares, ¿cierto? Uno de ellos es, uno, el propósito. O sea, cualquier empresa, cualquier marca que tiene un propósito claro y que entiende ese propósito, qué impacto genera en su negocio, en la sociedad y en lo medioambiental, desde ahí nace el tema de la sostenibilidad. Uno es educar, la educación como motor de transformación para que la gente pueda entender qué impacto tiene la sostenibilidad en la vida de las personas, en la vida productiva de los países. Y segundo, luego de hacer esa educación, es incluir a esos actores claves que hacen digamos que permiten que pasen las cosas alrededor de la sostenibilidad, de cómo un proceso se vuelve más sostenible, cómo un negocio se vuelve más sostenible desde lo económico, desde lo social y desde lo medioambiental. Entonces, yo creo que vamos a hablar un poco hoy en cada uno de esos, pero definitivamente la sostenibilidad empieza por educar y por conectar el propósito de la organización con ese fin. Vale. Julián, y dentro de la invitación que estamos haciendo nosotros, hay otro concepto que seguramente le debe estar llamando mucho la atención a todas las personas que nos están viendo y escuchando, porque sin lugar a dudas, cuando hablamos de sostenibilidad, probablemente es un concepto que viene ya de una data y tiempo hacia atrás. Bien regular o mal, mucho menos yo no soy quien para juzgarlo como se esté haciendo, pero concepto como tal de sostenibilidad sí tiene ya un kilometraje recorrido. La circularidad yo creo que llama un poco más la atención. ¿Qué nos puedes comentar de ese tema de la Sí, circularidad? cuando uno habla de sostenibilidad hay mucho para abordar. Hoy aterrizando un poco más en volver más tangible esa sostenibilidad desde el impacto medioambiental, hay un concepto nuevo y es la circularidad. Para mí la definición más simple pero más potente
cuando hablamos de circularidad es hacer más con menos, es decir, hacer, poder aprovechar todos los recursos de una manera más eficiente, poder hacer que esos procesos de que si yo compro algo y eso puede volverse a incluir en esa cadena de valor para que una vez esté bien dispuesto, tenga un proceso de transformación y vuelva a ser recuperado para ser reutilizado, esa es la mejor definición de la circularidad. No tener un exceso de consumo en otras materias primas antes de explorar en cómo yo con lo que hoy tenemos lo puedo volver mucho más eficiente y recuperar. Perfecto. Julián, hablando ya específicamente en familia, ¿qué nos puedes contar? Ahorita nos estabas hablando de una cantidad de actores que hacen parte de hacer que las cosas sucedan. ¿Cómo en un grupo familia están logrando que todo este tema de sostenibilidad y circularidad se dé y esté operando? Bueno, primero uno, pues la convicción de que esto es una apuesta de largo plazo, de que hay que empezar paso a paso para poder ir llevando, digamos que esta estrategia a nuestros consumidores de una manera en donde podamos primero educar. Familia hace más o menos 10 años arrancó con un programa muy interesante que se llama Papel Planeta y que lo hemos venido transformando, y ese programa lo que hace es poder educar y fomentar hábitos de reciclaje en los hogares a través de los niños. Los niños como herramienta en donde desde esas edades influyen a los padres, influyen a la gente alrededor, y tenemos un vehículo que es muy potente y que se conecta emocionalmente mucho, y son nuestros osos. Esos osos son los que los utilizamos para generar, vamos, que ese vínculo emocional y para facilitar ese cambio de hábito y de comportamiento que no es tan fácil, que hay mucha desinformación también, y que en el transcurso de la niñez a la adultez, pues esos hábitos, si se forjan, quedan más permanentes. Entonces, lo primero es eso. Dos, también tenemos una inclusión muy alta en las comunidades a través de la Fundación Grupo Familia, que se enfoca en dignificar la labor del reciclador. Tenemos alrededor de 2.300 familias involucradas, y cuando uno vive la experiencia, Jaime, es lo más gratificante. Una de las cosas que nosotros hacemos para poder, que es uno ponerse los zapatos de un reciclador, es cómo vivimos el día a día de un reciclador. Entonces tenemos un programa tanto interno como externo donde invitamos no solamente a personas de la compañía, sino nuestros clientes o consumidores a que se pongan la camiseta y hagan la ruta del reciclador. Personalmente lo he hecho, es uno, espectacular la experiencia, y de ahí se forja un programa sobre el cual en este momento estamos promoviendo, y estamos cambiando todos nuestros empaques del portafolio de la línea familia a empaques 100% reciclables. ¿Para qué? Para facilitar la disposición de estos empaques en los recicladores y que ellos puedan volver a incorporar ese empaque en el proceso productivo y no así malgastar los recursos. También tenemos nuestro sello FSC. Este sello es parte, digamos, que de un sello global en donde todas las fuentes de captura de material, sea de fibras vírgenes o recicladas que tenemos, están certificadas con procesos limpios. Y todo esto pues está acompañado de esa gran labor que hace la Fundación Grupo Familia, la que apoyamos nosotros como marca, en cada vez profesionalizar más la labor de ese reciclador, que son condiciones complejas, es un trabajo duro, que no es reconocido, pero que Familia le está dando visibilidad y lo está dignificando. Muy bien. Julián, quiero ir retomando algunos temas que nos has dado súper importantes. Educación, la educación temprana con esos consumidores de edades, de esos pequeñitos que van creciendo y que vienen con un chip bien diferente. Segundo, el tema de
de reciclaje que lo están haciendo con todas estas comunidades a través de la fundación y como muy bien nos lo decías, un tema de dignificar esta labor tan importante dentro de esa circularidad Circularidad. que nos estabas comentando ahora e ir trasladando esto a una realidad y que ya nos estabas hablando de unos empaques 100% reciclables. La siguiente pregunta que te quiero hacer para cerrar un poquito ese ciclo, Decir, me gustaría que nos contaras un poco dentro de hacer realidad y hacer que las cosas sucedan, que yo te decía ahorita que ustedes lo han podido lograr y desde el caso de familia, ¿qué otros actores o qué nos puedes contar de esos otros actores, más allá también de esos sellos que son muy importantes y relevantes, sino también desde los equipos productivos, desde los equipos comerciales, de cómo llevar esto a través de los canales de comercialización? ¿Qué más nos podrías, Julián, contar de esos otros actores que hacen parte de ese ecosistema? bueno, esa es una súper pregunta, es porque esto tiene que empezar desde casa, desde adentro, para poder estar completamente convencidos. Entonces, este es un proceso transversal que toca a toda la compañía y tenemos, digamos que, unos espacios de sensibilización, no solamente teórica, sino experiencial, como te contaba, en ponernos en los zapatos del reciclador, en vivir y hacer la labor de reciclador por un día para poder darnos cuenta de cómo cambiar desde casa nuestros hábitos. Desde las áreas, familia tiene una estrategia de sostenibilidad corporativa donde trabajamos para minimizar el impacto de la huella de carbono, para reducir nuestros consumos de agua. Tenemos unas plantas de tratamiento de agua donde hacen esa circularidad para reutilizar esa agua y evitar que se vaya o al río o que todos esos residuos se vayan a los rellenos sanitarios, que son altas fuentes de contaminantes. Entonces, digamos que cada uno de esos puntos está muy conectado en este proceso de circularidad y cada una de las áreas de la compañía tiene un alto nivel de conciencia. ¿Qué vemos? Que familia puede ser un gran habilitador, pero nuestros clientes, nuestros vendedores y nuestro consumidor al final son los mayores responsables de generar ese cambio de chip y de mentalidad para poder que cuando el vendedor vaya a una tienda o a un supermercado, pues que le transfiera, digamos, que todas estas acciones que se hacen al comprador, al tendero, ahora también una de nuestras grandes, digamos que, objetivos es poder educar no solamente a ese consumidor, sino a esos actores claves para que los retail ahora se sumen a estas grandes iniciativas de poder tener unos procesos mucho más sostenibles, ¿cierto? Entonces, venimos también con unas noticias muy buenas en cómo le ayudamos a ese retail desde la cadena de valor, el transporte, el ahorro a través de carros eléctricos, a través de prácticas en donde se mejora el consumo de combustible, también de buscar materias primas alternativas que sean más sostenibles. Desde la energía, nosotros tenemos un proceso, digamos que energético, buscando utilizar también fuentes alternativas de energía como la cogeneración de energía con gas, etcétera. Entonces, esto está mapeado. ¿Qué es lo más difícil y retador para nosotros? Es el cambio de comportamiento y de chip. Y eso, la verdad, no nos podemos cansar. Ninguna marca de cualquier industria se puede cansar. No es una apuesta fácil, no es una apuesta de corto plazo que vamos a tener resultados en el cortísimo plazo, pero sí es una alta convicción porque con seguridad en el paso a paso y en la sumatoria de todas estas acciones, eso queda instalado en el comportamiento de las personas y de todos esos actores claves que nos ayudan a llevarlo sea a los canales o al consumidor. Julián, ahorita acabas de mencionar un tema de lo arduo que puede llegar a ser la labor
comunicacional y desde el interior. Gran parte de las personas que nos están viendo y nos están escuchando, Julián, son retailers, son pequeños retailers o son algunas marcas que venden a través del retail. Eh, yo estoy seguro que todos se deben estar haciendo la pregunta que yo te voy a hacer y que me la estoy haciendo. Eh, en estos momentos que tanto se habla, buca, de incertidumbre, complejos, eh, cómo Familia y la marca Familia lanza estas apuestas y ya estás declarando y están diciendo y se van con todos los empaques. Eh, eh, ¿Por qué hacer esta apuesta en estos momentos? Es particular. Sí, sí, aquí pudiéramos estar hablando de otro tema, de cómo darle continuidad al negocio, hacer que haya disponibilidad de papel higiénico para todos los clientes y los consumidores, pero definitivamente tiene que ser una cosa paralela, pues Familia como líder del mercado es el motor quien jalona y el por qué, y es cuando uno mira pues los impactos de todo el cambio climático y las repercusiones que tiene eso, sí empiezan a haber una data muy consecuente en que hay unos efectos alrededor del exceso de residuos, todo el tema del uso del plástico, etcétera. Entonces, si no es Familia, ¿quién más? ¿Cierto? Y en este momento es doblemente retador para nosotros porque tenemos que asegurar que las plantas estén seguras con las personas, con todos los protocolos de seguridad, pero al mismo tiempo haciendo todos los desarrollos de sustratos, de empaques con nuestros clientes para poder cambiarlo. Entonces, la primera es convicción, es que nunca va a ser el momento perfecto, porque siempre tendremos retos de negocio, económicos, externos. Dos, es que esto definitivamente será algo mejor que le vamos a dejar a la sociedad y a nuestros hijos. Con seguridad no habrá una sola grande acción, sino pequeñas acciones que sumadas contribuirán a que definitivamente cambiemos esta tendencia y hagamos un consumo más responsable, más justo. Y por último, pues nosotros tenemos un ADN innovador y esto es lo que nos apasiona, generar ese bienestar al consumidor a través de todas estas soluciones sostenibles, innovadoras y que le hagan la vida mucho más fácil a nuestros consumidores y nuestros clientes. Uy, Julián, nada, yo creo que acá nos acabas de dar una cantidad de tips súper importantes y sin lugar a dudas el caso de Familia es bien importante. Sin el ánimo de vanagloriarlos, sin lugar a dudas, ustedes son un benchmark, no solamente dentro de la industria en la cual ustedes están, sino dentro del mundo del consumo masivo. Y yo quisiera hacer también acá como un recorderis. Hay un retail bien importante que es el que yo llamo el retail de la moda. El retail de la moda, sin lugar a dudas, todos los temas de sostenibilidad, todos los temas de reciclaje, de la huella de carbono, desde muchos procesos productivos también tienen unas implicaciones grandes con el planeta, con los consumidores, con todo ese ecosistema que hace parte de él. Y sin lugar a dudas, lo que nos acabas de decir y estos tips, pues aplican absolutamente para todas las industrias. Julián, yo quisiera también, y por los tiempos, siempre he buscado que estos espacios sean de mucho contenido para las personas que nos están viendo y nos están escuchando, pero yo quisiera aprovechar este espacio en el cual estamos contigo. Si fuese posible para ti que nos hicieras pues como una visión un poquito, porque desde tu cargo y desde tu injerencia pues tienes todo el tema de Latinoamérica. ¿Cómo estás viendo tú todos los temas de sostenibilidad, de circularidad, no solamente desde el liderazgo de la marca Familia per se en los mercados que ustedes están, sino ese mundo alrededor de la sostenibilidad y de la circularidad?
cómo lo estás viendo en los principales mercados que ustedes están? Mira, hay un paradigma y que me parece muy oportuna la pregunta porque hay un paradigma y es que Europa y Estados Unidos pues nos llevan, digamos que años luz en todo este proceso de incorporar uno la sostenibilidad como eje estratégico y todas las acciones pues ya reales que hacen que eso pase. Eh, digamos que nos sorprende y esto lo estamos acelerando porque dentro de nuestro proceso, pues continuamente estamos entendiendo y estudiando el consumidor y para nosotros es una sorpresa que Latinoamérica y sobre todo Colombia, esto venía antes, digamos que finales del año pasado y principios de este año y con la pandemia pues acelera el mayor nivel de conciencia de las personas hacia la compra o uso de productos más responsables. La gente también tiene otro mito, otro paradigma, es que lo sostenible es más costoso y no necesariamente. Creo que esas son como otra barrera que hay que romper. Si las empresas lo hacemos bien y cuando uno mira ese consumidor, pues con todo esto que está pasando, esto le detona en cambiar unos comportamientos y hábitos en el consumo de ciertas cosas y entonces se va a fijar más en que esos productos detrás pues tengan un uso responsable de los recursos. Que vemos también hacia adelante es que si bien esto, cuando hablamos como desde la recuperación económica, esto tendrá uno de los principales ejes del consumidor, será la higiene transversal a todo, porque pues, como primero, y segundo, el tema de productos sostenibles. Entonces, la invitación también aquí, y es no desde mi rol, sino digamos que como contribuyentes a seguir desarrollando estas economías del país, los canales de distribución, todos esos clientes, de que esto no es moda, esto no es algo que hay que esperar que pase la pandemia para empezar. Esto hay que mapear muy bien por qué lo debo hacer, cómo se conecta con ese propósito de mi compañía, de mi marca y cómo empiezo. Uno no tiene que empezar dando un salto cuántico, uno puede empezar eh, como dando ese primer paso de qué es lo que le interesa, es relevante para el consumidor y qué le puedo entregar yo de una manera pues responsable y cumpliendo las promesas, porque también hay unas declaraciones de muchas empresas que se dicen que son muy sostenibles y responsables y ni siquiera se sabe o entienden por qué. Entonces, creo que esto es un tema que va a seguir acelerándose y si somos capaces para que nuestras marcas sigan siendo relevantes y las industrias en que trabajamos sigan haciendo procesos más responsables, es donde tenemos que arrancar. Vale, muy bien. Nada, Julián. Gracias por compartir tu conocimiento, por compartir tus experiencias y sin lugar a dudas el caso familia, que como te decía, pues es un referente bien importante, no solamente para otras industrias, para retailers. Así que, Julián, gracias por estar. Esta es tu casa. Jaime Andrés, no, mil gracias por la invitación. De verdad que este espacio Retail Coffee es un café muy productivo, muy ameno y ojalá se pueda seguir manteniendo porque es algo corto, pero de verdad con un alto impacto. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos están acompañando. Gracias. Gracias, Julián. Y bueno, a toda nuestra comunidad de expertos en retail, muchas gracias y nos vemos en un próximo Retail Coffee.